bienvenidos a esta sesión. Y ante un bailarín, una bailarina de danza africana en algún momento puede llegar, ya sea por necesidad o por deseo de ejercer lo aprendido, a tomar la decisión de encaminarse en el proceso de transmisión o enseñanza de la danza y ante la necesidad de encontrar y descubrir un propio estilo para la enseñanza, ¿vale? Muchas veces como estudiantes, bailarines, salimos a enseñar sin saber realmente cómo, sin tener idea de los diferentes estilos de enseñanza, sin tener diferentes dinámicas, didácticas que se pueden aplicar dentro de una clase, ¿vale? Estas diferentes metodologías y dinámicas sí pueden ayudarnos para aplicarlo dentro de nuestra clase, enfocado a los planes de trabajo que se pueden generar, ¿vale?, para llegar a objetivos concretos. Sí que he podido diferenciar los diferentes recursos que utilizan los maestros, profesores para enseñar, ¿vale? Ahí también vale decir que cada profesor, cada maestro tiene su propio estilo, tiene su propia forma de hacerlo. En resumen. Bien, comenzamos entonces. Aquí tenemos nuestra presentación. Bienvenidos a este webinar sobre la transmisión de las danzas africanas. ¿Vale? Muchas veces se confunde el valor de la producción de un artista con su capacidad de transmitir. Es decir, un gran intérprete o ejecutora de las danzas africanas en cualquiera de sus ramas no necesariamente tiene la capacidad de ser un gran creador o pedagogo en ella. Esto es, un gran bailarín o bailarina no necesariamente tiene que ser un buen profesor, profesora, coreógrafa, investigador o gestor de su arte. En este sentido, es importante decir que enseñar el proceso de la transmisión es un acto de vocación y de generosidad. Aquí vamos a comparar un poco, a poner sobre la mesa estos dos conceptos. Por un lado tenemos la pedagogía y por otro lado el concepto de transmisión. Bueno, ¿existen diferentes modalidades de transmisión de la danza tradicional? Pues sí, la verdad es que existen diferentes formas. Vamos a hablar sobre dos miradas antropológicas o dos formas de transmisión de la danza tradicional que se produce a nivel mundial. Muy bien, la docencia muchas veces institucionalizada. La transmisión apunta a la conservación de las danzas tradicionales en un sentido de la reproducción gestual, de acuerdo a una base o a una versión reconocida como lo auténtico. El caso de la impregnación. Esta forma de enseñanza está más relacionada con el marco de la vida social de un pueblo, en donde no existe un proceso explícito de transmisión de las danzas, pero que quienes lo aprenden lo hacen suyo, lo viven, lo experimentan, porque tiene un sentido que se desarrolla en un contexto de acción o de grupo social. Tiene un sentido grupal, tiene un sentido de pertenencia, un sentido de contexto, ¿vale? En el caso de la transmisión por impregnación, se genera una variedad de evoluciones, la génesis de la danza, en contraposición a las prácticas más conservadoras de la enseñanza institucionalizada. Estas dos miradas antropológicas nos vienen a plantear entonces una reflexión. ¿Desde qué lugar transmitimos nosotros la danza? Donde podemos generar ciertos entornos dentro de nuestro aula que permitan que nuestros estudiantes conecten a través del grupo, de las experiencias grupales, en donde la transmisión no está basada simplemente en lo estético, en lo técnico o en la reproducción gestual, sino más bien en la expresividad. En su origen, los objetivos de los ballets africanos fueron, en los primeros años de la independencia de los países africanos colonizados, mostrar a toda la comunidad internacional todos los grupos étnicos, todos los bailes étnicos que componían a sus respectivos países. Actualmente los ballets nacionales se han convertido en un espacio de reproducción gestual, mientras que la danza ocupa un lugar fundamental en la vida social del pueblo. Todo el universo está impregnado de danza. La danza ocupa múltiples funciones, como oración, es seducción, es pasión, es terapia, es entretenimiento y tiene lugar en todas las partes, en todos los hogares, en todas las estaciones,
campos, granjas, mercados, lugares de trabajo, etc. Es que el proceso de aprendizaje de una danza tradicional no se basa únicamente en el dominio de los pasos, respetando la estructura de la danza o las técnicas del cuerpo. La forma tradicional, la forma natural de transmisión que se produce en los campos en África, más bien vendría siendo por impregnación. Y ahora decimos entonces, los ballets africanos vienen a ser hoy en día una adaptación de la transmisión tradicional más enfocada a la reproducción gestual, a la estética y a la producción de obras escénicas. Tradicionalmente no se utiliza la escritura de partituras, por ejemplo, para la transmisión de ritmos, pero sí la vocalización. Por ejemplo, cantar los ritmos en el momento de enseñarlos, ¿vale? Eso sí se utiliza muchísimo, ¿vale? En las danzas tradicionales generalmente se transmiten por imitación directa. El fundamento del método es el orden, y aquí el profesor o el maestro es quien organiza el conocimiento para ser aprendido por su discípulo, trazando un camino. ¿Existen otros modelos de enseñanza para la danza? Sí, correcto. Existen muchos otros modelos de enseñanza, ¿vale? Entonces, existen diferentes metodologías. Nosotros en la danza africana tradicional estamos acostumbrados a esta metodología, pero existen otras y es muy importante que también las vayamos conociendo. ¿Vale? Cuando nosotros nos dedicamos a la transmisión de la danza africana, debemos asumir el rol, la misión y las responsabilidades que esto significa. Primero, el respeto, la comprensión y la precisión de la transmisión en base a las tradiciones. O una persona que tiene un dominio de esta información, cuando vea a alguien que está bailando fuera del tiempo, se va a dar cuenta automáticamente. Y aunque esta persona haya estudiado en la universidad, o haya ido 500 veces a África, o haya ido a 500 seminarios, o lleve 15 años bailando, si está fuera del tiempo, está fuera del tiempo. Estamos trabajando con un lenguaje corporal, ¿vale? Entonces veámoslo así desde esta mirada esencial. Estamos con un lenguaje corporal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a hablar este lenguaje e internalizarlo, impregnarnos de este lenguaje, y luego nosotros podemos escribir nuestro propio poema, componer nuestro propio diseño. Las responsabilidades profesionales tienen que ver con conocer los diferentes procesos de aprendizaje por los cuales recorren nuestros estudiantes y transmisores, profesoras de danza africana. Tenemos que aprender a reconocer esos distintos procesos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes para poder respetarlos, acompañarlos y potenciarlos. Todo el mundo emocional está indisolublemente ligado también a lo corporal. Podemos aprender a acompañar y a dirigir de manera consciente ciertos estados emocionales en nuestros estudiantes. Lo primero es plantear desde qué lugar transmito o quiero yo transmitir la danza africana. Y lo segundo, más importante y también base antes de preguntarse cualquier otra cosa, va a ser a quién yo me dirijo. Y en base a las necesidades de esa persona o de ese grupo de personas, nosotros vamos a hacer el diseño, cuál es el proceso de aprendizaje y por tanto, cuáles son los desafíos que en cada etapa van a tener que ir desarrollando. ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo es la estructura de la clase? ¿Vale? La clase tiene que tener un inicio, un desarrollo, un final, una duración concreta, ¿vale? Organizada, corazón abierto, ¿vale? Van a recibir una experiencia y nosotros somos responsables de que esta experiencia sea una buena experiencia, ¿vale? Esto produce una confianza y genera un estado emocional adecuado y óptimo para el aprendizaje. No podemos pretender enseñar de la misma manera a un principiante, un intermedio, un avanzado. Cada nivel tiene su conocimiento y requiere de diferentes consideraciones, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada nivel, entonces vamos a tener diferentes objetivos a trabajar. Si un avanzado, una persona que lleva mucho tiempo bailando, no sabe dónde está el tiempo, entonces ahí tenemos un punto de foco crítico, ¿vale? Que tendríamos que revisar porque significa que hay cosas de la etapa anterior que no han sido internalizadas, ¿vale? Tener una idea organizada, estructurada, esto sí ayuda a tener claridad y perspectiva para alcanzar nuestros objetivos, pero siempre vamos a dejar un espacio para la improvisación
de acuerdo a las necesidades que surgen del grupo y que el profesor es capaz de identificar en el momento de la clase, ¿vale? Yo tengo que, como profesora, ser capaz de identificar ciertas necesidades que surgen de manera espontánea, y entonces tengo que tener la capacidad de ir adaptando esta estructura que yo ya a ir precisando, a ir trabajando y a ir proponiendo nuevas ideas, inclusive ir buscando nuevas inspiraciones para traer nuevas dinámicas a nuestra clase y que sin duda lo van a enriquecer, ¿vale? Las personas llegamos a la danza en búsqueda de experiencias transformadoras, liberadoras, enriquecedoras, ¿vale? O sea, aquí me quedo porque esto, para mí, esto me encanta, esto es muy, muy importante. Experiencias transformadoras, liberadoras, enriquecedoras. En consideración el contexto en el que se desarrolla cada clase, ¿vale? Es muy distinto ser una clase en Latinoamérica, en Chile, en España, en Alemania, ¿vale? En, pues, cualquier lugar del mundo. Yo me di cuenta de que está muy bien valorado la pedagogía, el enseñar paso a paso, el tener una capacidad de explicación clara, detallada, ¿vale? Entonces, en base a esto nosotros tenemos que ir encontrando un equilibrio, ¿vale? Porque si bien yo vengo, por ejemplo, a Chile y quiero enseñar con la misma metodología que voy a enseñar en otro país, quizás esto no me va a resultar, ¿vale? O sea, esto tiene que ser muy dirigido a la audiencia, ¿vale? Al grupo con el que estoy trabajando. Ya, errores comunes que tenemos que evitar. Menos es más. No caer en el error de creer que con enseñar 500 pasos de danza en una clase le hacemos un favor a nuestros estudiantes. Todo lo contrario. Muchas veces las personas que asisten a una clase en donde solo se enfoca a la reproducción gestual, con una gran cantidad de información, de pasos, esto produce agobio, produce saturación, ¿vale? Nunca deberíamos ridiculizar, avergonzar o hacer sentir mal a nuestros estudiantes. Nunca tenemos que exponerlos, nunca tenemos que obligarles o pedirles que hagan alguna acción que voluntariamente no quieran realizar. Pedirle, por ejemplo, a un estudiante que salga a bailar al medio de un círculo o que haga que reproduzca una coreografía o una secuencia de la cual esta persona no se siente segura o agradada de hacerla, no es una buena idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a generar un bloqueo, porque esto va a hacer que esa persona se cierre y que con suerte algún día se vuelva a atrever a salir a bailar al centro, o bien que quiera volver a tomar una clase de afro. La mayoría de las veces no tienen la preparación física necesaria para alcanzar un cierto grado de dificultad o de velocidad, ¿vale? Por tanto, querer someterles a un entrenamiento de alto rendimiento como el que recibimos nosotros en los ballet africanos en un comienzo es un error. Últimos tips para cerrar esta sesión, pues hay algo que yo les recomendaría muchísimo incorporar, ¿vale? Dentro de sus aulas, para quienes ya son profesoras y para quienes se lo estén planteando o que en algún momento quieran llegar a transmitir, ¿vale? Yo les recomendaría usar ejercicios dinámicos, ¿vale? O sea, y sobre todo, hacer participar a nuestros estudiantes, ¿vale? O sea, no quedarnos en el rol, en la figura de estar siempre adelante y que nuestros alumnas, estudiantes siempre estén copiando, imitándonos. Yo creo que es muy, muy interesante cuando nos salimos de ese rol, ¿vale? Y entonces les invitamos a participar, a ser parte de una experiencia. Pero eso se ve cuando uno ve a una persona que, aunque conozca 1.000.000 de pasos, uno se da automáticamente cuenta cuando esta persona es capaz de transmitir, cuando esta persona es capaz de gozarlo, cuando esta persona es capaz de vibrarlo y de expresar a través de su cuerpo y a través de sus movimientos. Es mucho más importante bailar desde el corazón, desde nuestra expresión auténtica, ¿vale? Ese es el flow, ese es el estilo, esa es la energía, el punto X, lo adicional que le va a agregar un sabor, un flow, algo a tu danza que te va a hacer llamar la atención, caracterizarte, ¿vale? Tener un estilo propio, ¿ok? Entonces,
más importante que la técnica es la expresión. Así que eso, muchas gracias, chicas. Nos quedamos con esto hoy y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir interiorizando mucho más en estos conceptos. Ya. Mira, yo en verdad lo más que lo recomiendo, siempre lo que vayas a aprender, lo que quieres entender, sepa primero de qué se trata esto. Entonces esto siempre es que sepa de qué se trata. Eso es la historia sobre de la cultura o sobre de la danza que veniste a divertir o lo que quiere aprender. Susu trata de vivir una experiencia en la aldea del ritmo original, del origen. Trata de vivir eso, porque en capital hay mucho humorismo. Igual yo creo que en toda parte, en todo el mundo, en todo el país, en el capital siempre hay mucho humorismo. Puedes bailar una danza miles de veces. Mientras baila en esa misma danza, mientras practica la misma percusión, danza, vaya entendiendo diferentes cosas que tu profesor no te enseña eso. El ritmo. Hay muchas cosas que hay que desarrollar, pero hay los 80% o 70% te puede enseñar, profesor, pero hay mucho más que tú mismo tienen que desarrollar eso. ¿Cómo lograr eso? Eso se logra cuando quieres, te gusta estas, y que sea bien constantemente sobre el mismo ritmo. Diferencia también una persona que baila un ritmo bien y se nota que no, si esta persona sabe bailar esto, se mueve bien y me gusta su paso. No es porque se le enseñó una vez, 2 veces, 3 veces, no, se le aprendió muchas veces, se le enseñó, la ha estudiado varias veces. Es porque ya lo tienen dominado. Eso que pasa. Claro. Cuando practicáis la cosa muchas veces, ya después lo vais a tener dominado. Por eso pasa, una persona yo puedo llegar a bailar miles de pasos, miles de ritmos. Sí, lo hice, todo. Pero ahí una persona puede llegar a bailar un ritmo cadenciosamente, incómoda, se ve su alegría, se ve sus transmisiones. Con eso, ya está ahí. Con eso estáis bailando con bastante gente, con grupo, es otra energía. Entonces te esforzáis más y también adaptáis más resistencia que uno está bailando solo. Entonces todas esas cosas están contempladas también en el viaje, así que y le agradezco muchísimo, y sobre mi amiga Bárbara a invitarme a esta instancia a compartir con ustedes. Y muchísimas gracias, y ojalá también que seguimos profundizar esta cultura. Y nos despedimos todos. Vale. ¡Epa! Gracias por estar desde Barcelona. Besos. De todos los lugares. Guasa, alegría.